palabra Manuel Medina, catedrático de Derecho Constitucional. Manuel. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Yo querría también, obviamente, comenzar agradeciendo a Demetrio Pérez la invitación que me ha hecho para estar aquí presente. Yo creo que el Centro de Estudios Andaluces muestra una vez más que está en condiciones de dar una respuesta ágil, ¿no? y rápida, ¿no? Allá donde surge un acontecimiento importante en la esfera autonómica andaluza. Y evidentemente el tema que nos convoca hoy aquí lo es de forma muy notable, ¿no? Yo recuerdo que hace pocos meses, ¿no?, casi comenzada la primavera, en el marco de un curso organizado por la Universidad Internacional Méndez Pelayo en Sevilla, precisamente cuando todavía era proyecto y prácticamente acababa de entrar en el Parlamento, yo recuerdo que dije una afirmación que parecía entonces contundente, pero en la que yo me reafirmo, ¿no?, y de forma incluso mucho más notable ahora que ese proyecto de ley se ha convertido en ley definitivamente, ¿no? Yo decía que ese proyecto de ley era lisa y llanamente el documento, que decía entonces documento porque no era ley todavía, obviamente, el documento más protector de la autonomía local que había habido en la historia constitucional española. Y esto es claramente así. Y yo creo que esto todavía no ha sido debidamente, digamos, valorado, ponderado por la propia inminencia de la aprobación de esta ley, ¿no? En efecto, desde que aparece el régimen constitucional español durante todo el siglo XIX, es claro que el peso de la tradición francesa fue notabilísimo, esta idea del pouvoir municipal, en virtud del cual sencillamente la nación no está más que representada en el Parlamento y por tanto los ayuntamientos carecen de la naturaleza de órganos representativos realmente, y en consecuencia de ahí la conclusión de que podían ser utilizados, entre comillas, como un brazo del Ejecutivo Central. Esta idea muy propia de la Revolución Francesa, insisto, perdura de alguna manera durante todo el siglo XIX, incluso me atrevería a decir que es una idea de la que no se desembaraza ni siquiera el texto constitucional más progresista y más protector de la autonomía local, como fue la Constitución de 1869, en la que sigue habiendo una clara subordinación de los municipios frente al poder central. Y ni tampoco la normativa que se dicta durante el siglo XX, pese a que era ya más evidentemente protector de la autonomía local, el Estatuto Municipal del 24 y la Ley Municipal de 1935, dictada en aplicación de una Constitución republicana que sí era protectora de la autonomía local, desde luego es una ley que no llega tan lejos como este texto que acaba de ser aprobado hace unos días, literalmente, por el Pleno del Parlamento de Andalucía. Yo creo que ese es un dato que debe ser siempre tomado en consideración y partir como premisa básica cuando se debe abordar el examen, siquiera a vuela pluma, de un texto de estas características. Claro, el legislador, primero el Ejecutivo andaluz con su proyecto y luego el legislador lo tenía fácil, entre comillas. Quiero decir con esto que realmente lo tremendamente autonomista, lo tremendamente municipalista es el Estatuto de Autonomía. El Estatuto traza un programa descentralizador, protector de la autonomía local, de tal suerte que inevitablemente cualquier desarrollo normativo posterior tenía que conducir a este resultado: el texto más protector de la autonomía local que ha habido en la historia española. Pero después de su tramitación parlamentaria he constatado favorablemente, porque yo evidentemente soy protector, defensor también de la autonomía local, del nivel local de gobierno, he constatado que la ley definitivamente aprobada ha venido incluso a, permítanme la expresión, corregir, suavizar algunos aspectos del estatuto en los que no era tan claramente protector de la autonomía local. Me refiero concretamente, y haré alguna referencia al final de mi intervención, a ese órgano de participación de los entes locales en el proceso de toma de decisiones de la comunidad autónoma.
Ya veremos cómo el órgano que está previsto en el Estatuto, desde luego, no llegaba tan lejos como otros textos de derecho comparado o incluso internos españoles en la materia. Pero de esto, como les decía, voy a ocuparme al final de mi intervención. Yo, como se pueden imaginar, después de la intervención del director general, que evidentemente ha desmenuzado los aspectos fundamentales de la ley, no voy a reiterar un examen, una reflexión genérica sobre su totalidad. Yo solamente querría poner el acento en el tema competencial, en el tema de la financiación, pero en el bien entendido de que, digamos, la parte más llamativa, más importante de la financiación va a ser desarrollada por el máximo experto en la materia, por lo menos un buen conocedor del tema, ¿no?, que es el profesor Ramos Prieto, porque lleva trabajando desde su tesis doctoral en este tema, etcétera. Yo tocaré el tema de la financiación local, pero un aspecto aparentemente secundario, accesorios, pero que son muy importantes en la práctica cotidiana, que tienen que ver con garantías financieras vinculadas con las competencias locales, tema de subvenciones condicionadas, alguna referencia haré también. Y por último, y para terminar, como les adelantaba, una breve referencia al nuevo órgano que, vía enmienda, se introduce en el texto definitivo de la Ley Reguladora de la Autonomía Local de Andalucía. Comenzando pues por el principio, competencias. ¿Por qué la ley regula lo que regula? ¿Por qué lo hace así en materia de competencias? Pues porque, de entrada, está ya un poco en el programa del Estatuto de Autonomía. Miren, yo creo que cuando se inicia el proceso estatuyente andaluz, o incluso antes, ¿no? Yo recuerdo que hace 2 legislaturas, a nivel central, se hizo un libro blanco, una comisión para elaborar el libro blanco de la que formé parte, y el libro blanco del que se sirvió después para hacer un anteproyecto de ley de reforma de bases del régimen local. Pues había una conciencia general de que uno de los aspectos que necesitaban ser modificados del régimen local español era el tema de las competencias municipales, competencias locales en general. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente porque el régimen local existente entonces, y existente todavía con la matización en el caso andaluz de la nueva ley, era un régimen competencial que adolecía de una tremenda labilidad e inseguridad. De entrada, porque el propio texto básico, la propia ley de bases, bueno, no deja de ser una ley ordinaria. Es decir, basta una mayoría simple del Congreso de los Diputados y del Senado para que se pueda modificar con entera libertad el alcance de las competencias municipales y provinciales. Eso de una parte. Ya bastante, es decir, que todo el régimen local español, el régimen competencial fundamentalmente, esté al alcance de una coyuntural mayoría simple, pues ya indica que ahí fallaba algo. Pero no es eso lo que falla realmente, ¿no?, el sistema de la ley de bases. Falla en que realmente no hay sistema de competencias locales. Hay sí un listado de servicios mínimos obligatorios, esto sí hay un determinado grado de certidumbre, pero una vez que dejamos el terreno de las obligaciones, de las imposiciones a los entes locales y pasamos al terreno de las competencias, al margen de esto, vemos que no hay sistema. Al fin y al cabo es lo que viene a decir el artículo 25 de la Ley de Bases del Régimen Local, que el legislador sectorial decidirá lo que sea en cada momento. Y eso es lo que ha sucedido. Es el legislador sectorial, son las diferentes leyes sectoriales que va dictando el Estado o las comunidades autónomas las que van afectando, modificando, ultimando, perfilando las concretas competencias locales. ¿Consecuencia que se deriva de todo esto? Algo de lo que ha puesto el acento, y creo que muy acertadamente el director general. Es muy difícil determinar para un jurista, ya tendrá para un jurista, cuáles son las concretas competencias que tienen los municipios. Porque hay que estar explicando en toda la normativa autonómica y estatal en qué concreta norma, en qué concreta ley, en qué concreta se determina que se llegan a tener tales competencias, tales atribuciones. Es decir, insisto, la ley va a ser una ausencia de sistema competencial oculto bajo la apariencia de un sistema técnicamente correcto.
Consecuencias de esto, bueno, consecuencias de todos los problemas que se derivan de un sistema poco claro de reparto de competencias. Falla la rendición de cuentas. Es decir,